Tardes, ya comenzamos la transmisión y vamos de una a invitar a nuestro amigo Oroncio Chacón. Todos debemos conocer. Es impresionante como nosotros a veces no nos damos cuenta. Hola Luis, ¿cómo estás? Y que no nos damos cuenta de cómo nosotros enfrentamos a veces las reuniones, las conversaciones, y nos damos cuenta posteriormente cuando a largo criollo metemos la pata. Definitivamente, una de las cosas más importantes que podemos hacer es aprender a comunicarnos. Y de eso se trata hoy con Oroncio Chacón. Estoy invitándolo. Al parecer, vamos a ver otra vez. Definitivamente una de las estrategias más importantes que podemos tener nosotros en la vida es aprender a comunicarnos. Sobre todo que cuando eso falla todo lo que queremos hacer. Definitivamente, ok, envié una solicitud, Oroncio, vamos a ver. Ya está aquí con nosotros. En el término de la señal digital que se acepte. Buenas tardes, ¿cómo estás, Esperanza? Saludos desde Puerto La Cruz, acá conversando contigo. ¡Wow! ¡Qué emoción me comparte este lujo de la distancia! No nos separa, Esperanza. ¿Me escuchas bien, no? Ahorita sí te estoy escuchando. Hace ratico no estaba conectada bien. ¿Tú me escuchas perfectamente? Yo te escucho perfectamente, pero por si acaso, déjame buscar los audífonos a ver si es. Excelente, excelente. Tómate tu tiempo porque estamos en vivo y directo, vía satélite, vía Instagram. Está dando el preámbulo ahorita de lo importante que es el tema de hoy. Y realmente porque una comunicación eficaz, aprender a comunicarnos es algo súper vital para poder nosotros llegar a resolución de problemas, inclusive hasta para nosotros mismos poder llegar a nuestros propios problemas, porque también tenemos que aprender a comunicarnos con nosotros mismos. Y definitivamente me parece espectacular que estés ahora enfocándote en la parte de la comunicación eficaz, sobre todo porque tú lo tratas todos los días en tu aula y lo haces de una manera espectacular. Ya vi cómo nos estás pasando pequeños shorts de tu día a día. O sea, tu trabajo como profesor universitario te nutre en esa fuente de sabiduría para poder expresar lo que tú necesitas y poder enseñarles a ellos a que se expresen también, ¿verdad, Oroncio? Esperanza, eso es lo que puedo decir, es espectacular porque la comunicación asertiva es el pilar fundamental para el desarrollo de muchas de nuestras actividades cotidianas que hacemos. En mi caso personal, al ser docente, tener tantos años de experiencia docente, eso me ha enseñado y me ha reafirmado la importancia que tiene ese elemento. Porque uno en el salón de clases somos transmisores de conocimiento, estamos en un elemento de feedback, desarrollando conocimiento, y tenemos que establecer una comunicación que sea asertiva. Tenemos que establecer un conjunto de patrones que nos permita a nosotros comunicarnos de forma correcta, transmitir un mensaje de forma que pueda ser alcanzado por nuestra audiencia. En mi caso, mi audiencia normalmente, diariamente, son mis estudiantes en el salón de clase, pero en todas las actividades que nosotros desarrollamos, la comunicación asertiva es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque nosotros tenemos una historia que contar, todos tenemos algo que contar, algo que transmitir, algo que decir. Nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento. Y si nosotros logramos comunicar de forma asertiva, precisa, exacta, el mensaje que nosotros queremos transmitir, va a ser más sencillo llegar a nuestra audiencia correspondiente, Esperanza.
Cuéntame una cosa, ¿cuántos pasos hay que seguir para poder llegar a esa comunicación asertiva? Porque a mí me encanta paso 1, paso 2, paso 3, porque ya yo sé por dónde voy. Yo pienso que hay más de uno que le pasa lo mismo. Eso es algo así como que el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir para poder tener una comunicación asertiva y efectiva? Porque también es eso, ese es el objetivo, ¿no? Exactamente. Nosotros partimos de algo importante, Esperanza, y precisamente le doy gracias a Dios por estar en esta oportunidad comunicándome contigo y con tu audiencia, porque es un elemento que nos permite transmitir un mensaje, darle a la gente elementos y herramientas que le permitan mejorar su forma de comunicación. En mi experiencia, yo he aprendido que al menos hay 7 pasos para desarrollar una comunicación asertiva. Y el primero de ellos, que me gustaría enfocarnos hoy a trabajar en ese punto específicamente, empieza, como dicen, por el principio. Hay que iniciar siempre por el principio, como dice popularmente. Hay que aprender a entender que todo, absolutamente todo comienza con el génesis. Por eso precisamente esa palabra me encanta tanto, porque es el comienzo, es donde se comienza todo. Y normalmente la gente te pregunta, ¿por dónde comienzo? Bueno, simple, comienza por el principio, porque es el pedacito que a veces no nos enrollamos y queremos hacer todo en lograr algo con mucha perfección. Y específicamente allí es donde se cometen el conjunto de errores. Tratamos de... Y te cuento, Oroncio, que muchas veces nos equivocamos por eso. Sí, es que aquí es donde está la historia. O sea, a veces queremos hacer algo y no sabemos por dónde tenemos que comenzar. Y como digo yo, todo absolutamente se creó en una génesis, en un comienzo, en un principio, porque ese es el pedacito. ¿Y qué significa el génesis? ¿Qué significa el principio? Definir exactamente qué es lo que quiero transmitir. Mucha gente comienza y quiere desarrollar algo, y está bien. Y por ejemplo, alguien quiere emprender y está fabuloso, pero dice, quiero hacer algo, pero no sé cómo hacerlo. Y ese no sé cómo hacerlo, porque es que hay algo importante, y lo voy a decir muy, muy, muy grueso, Esperanza, porque yo soy parte del sistema. Lamentablemente, siempre se nos ha enseñado o se nos ha transmitido que no podemos equivocarnos, porque el que se equivoca es un fracasado, es un burro, no sirve. Y la escuela, lamentablemente, nos ha metido ese estigma, esa historicidad de, no, tienes que ser excelente. Y ahí es donde radica todo un conjunto de problemas que se han venido desarrollando en la cultura, en la transmisión. Nos olvidamos de cómo era al principio la educación, por ejemplo. Al principio, en las épocas antiguas, el padre agarraba y le enseñaba a los 10, a los 12 años al hijo al desarrollo de qué, de esa profesión u oficio que se ocupaba. Por ejemplo, el padre era un pescador y le enseñaba al hijo la faena de la pesca. Era un agricultor y le enseñaba al hijo la faena de la agricultura. Recuerdo una anécdota interesantísima, Esperanza, que te lo voy a comentar acá. Recuerdo que hay una historia donde el padre, que es un ganadero, le dice al hijo cuando tiene 8 años, hijo, a lo que tengas 12 años te voy a enseñar el secreto de la vida. Y el muchachito, wow, emocionado porque el papá, a lo que tuviera 12 años, le iba a enseñar el secreto de la vida, y a los 9 años, cumple 9 años, y el padre le vuelve y le dice, hijo, a lo que tengas 12 años, el secreto de la vida, y así sucesivamente hasta que Jimmy cumple 12 años. Y le dice, papá, ya cumplí 12 años, ¿cuál es el secreto de la vida? Y entonces el padre se queda mirándolo, hijo, el secreto de la vida es, las vacas no dan leche.
Y el niño se queda asombrado. No, hijo mío, las vacas no dan leche. Tenemos que agarrar y levantarnos a las 4 de la mañana, ir al potrero, llenarnos los zapatos y los pies de barro, de charco, ir a agarrar el becerro para ir a agarrar la vaca, para traer la vaca al establo y comenzar a ordeñarla para que la vaca dé leche. ¿Qué es lo que le está transmitiendo al hijo? Al hijo le está transmitiendo un mensaje. Todo en la vida es un proceso. ¿Y por dónde parte? Por un comienzo. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir a buscar el becerro en el potrero, amarrar el becerro, traerte el becerro con la vaca, llevar la vaca al establo, sentarte, agarrar un tobo y comenzar a ordeñar la vaca para que pueda producir leche. O sea, las cosas no son gratis, las cosas no ocurren por magia, las cosas ocurren porque hay un proceso natural y eso es una de las cosas que hemos perdido en las esencias, entender que para todo existe un proceso y es por eso importantísimo y por eso quería conversar contigo sobre este tema de lo que significa la comunicación asertiva, Esperanza. Fíjate, tú acabas de lanzar un cuento y a mí me dejaste timbrar también como el muchachito, con los ojos así, ¿cómo que no da leche? Y es verdad, estamos en automático, entramos a hacer cosas y creyendo que sabemos y que se va a dar y resulta que no, mira, hay pasos que tenemos que definirlos bien para poder llegar a alcanzar un grado de escalabilidad. Si nosotros vamos a definir qué queremos, tenemos que hacernos preguntas, ¿cierto? Y para eso me pusiste a investigar hoy, porque tú me dijiste, el tema es la comunicación asertiva, y yo le agregué efectiva, y me parece súper espectacular, porque si vamos a la parte procedimental, científica, como le gusta a uno, que paso uno, paso dos, yo conseguí unas preguntas bien interesantes que todos debemos aprender a aplicarlo, y eso justamente lo hicimos cuando estudiamos el coach ontológico, y también en la medida que hemos estudiado se nos ha presentado, pero no le habíamos puesto atención. ¿Qué son el SMART? La herramienta SMART, que tiene un conjunto de preguntas que te permiten a ti poder guiarte para poder obtener ese objetivo. Y mira, y fíjate que una de las cosas, el SMART en las letras es tener un objetivo específico, que sea tu meta, que sea específica, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante y que tenga una validez en el tiempo. Aunado a eso hay otras como herramientas subsidiarias, que es los mapas mentales, las materias de FODA, que nos permiten profundizar un poco más. Pero tú tienes unas preguntas que son importantes, que me las vas a decir ahorita, de concientización, para que las personas puedan entender que si en tu mente está emprender algo o arrancar con un proyecto, tú tienes que hacerlo lo más claro posible, porque si tienes alguna duda, alguna dificultad para poderlo conceptuar, definir exactamente, no vas a ciegas, porque tienes que aprender a hacer las cosas para el éxito, no para improvisar en el camino, a ver cómo remendamos el capote y salimos adelante. Estas son las circunstancias que regularmente nos ocurre, Esperanza. ¿Por qué? Porque sencillamente nos vamos a la parte científica, nos vamos a los elementos de comenzar a establecer teorías, desarrollos, procesos, pero se nos olvida la parte fundamental, trascendental. Yo siempre he dicho, ¿cuánto nos cuesta la filosofía? ¿Cuántas filosofías tú has desarrollado personalmente en tu vida? Yo siempre me hago esas preguntas. ¿Por qué? Porque uno tiene que partir de esa esencia. Siempre digo, hay que partir desde un comienzo. ¿Cuál es tu comienzo? ¿Qué es lo que te define? ¿Qué te permite a ti establecer un conjunto de patrones? ¿Qué te permite a ti decir, esto es bueno o esto es malo? Esto lo puedo desarrollar. ¿Por qué no haces cosas ni que te estén viendo? Porque tienes un conjunto de normas, de principios que has establecido que rigen tu vida.
Es parte de ese proceso porque hay un comienzo, hay un objetivo que has logrado trazar. Y por eso te digo, y te lo reafirmo otra vez de nuevo, hay que definir primero cuál es mi objetivo que estoy trazando al respecto de esta comunicación. Tú me acabas de colocar en escena una de las metodologías más extraordinarias, la metodología SMART, o lo que llamamos desarrollo de la meta, medible, específica, en tiempo alcanzable y que sea relevante, porque eso es lo que te permite a ti definir una meta para lograr un objetivo, para lograr esos objetivos que te trazaste, ese plan que quieres desarrollar, esos elementos que quieres estar conectando para poder definir hacia dónde voy. Una de las características específicas es eso. Nosotros que hemos estudiado el coach ontológico, que sabemos que las palabras no son inocentes, que las palabras tienen poder. ¿Por qué tienen poder? Porque las palabras es la forma como nos comunicamos. Somos entes comunicativos. Tenemos un lenguaje corporal, un lenguaje verbal. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir, no estoy bravo. Con el tornillo apretado. Entonces, estoy diciendo algo que es incoherente porque mi lenguaje corporal está diciendo otra cosa. Eso es parte de la esencia de lo que es la comunicación asertiva. Que tú tienes que tener ciertos elementos que tienes que ir desarrollando y eso lo vas a ir haciendo en la medida que practicas. En mi caso personal, bueno, es parte de mi desempeño diario porque un profesor es un ente comunicador. Todos los días estoy comunicando un mensaje que evidentemente cuando uno da clase, cuando uno está en esa actividad docente, uno todos los días prepara un material ¿para qué? Para esa comunicación que tú le vas a establecer a tus estudiantes para transmitir ese mensaje que tienes que hacer. Entonces, tienes que plantearte un objetivo. Como primer paso, ese, plantearte adecuadamente cuál es el objetivo de lo que tú quieres transmitir. ¿Qué es lo que quieres transmitir? Esa es la parte fundamental y por eso te digo, mira, esto es un tema extraordinario que me encanta, me parece maravilloso, me parece una opción extraordinaria estar aquí sentados comunicándonos porque es parte de lo que hacemos y somos seres lingüísticos, porque eso es la realidad, Esperanza, y tú lo sabes muy bien, igual que yo. Fíjate que tú acabas de decir varias cosas importantes, tanto la comunicación que emite nuestro órgano foniátrico hasta lo que dice nuestro cuerpo comunica. Y todo eso debe llevar dentro de nuestro pensamiento lo que queremos realmente. Y tenemos que preguntarnos exactamente, pero perfectamente, como cuando estábamos haciendo redes de mercadeo, yo cuando comencé hace muchísimos años con Amway, era define tu sueño. Y para todo uno tiene que define qué quiere. Y para poder tener un objetivo de una comunicación efectiva en una comunicación, en una reunión con tu pareja, con tu familia, tú tienes que definir precisamente qué exactamente quieres lograr con esa comunicación, porque si no, entonces, ¿a dónde vas? A hablar y a no decir nada, sino a emitir juicios y de repente, como dices tú, hay que aprender a controlar las emociones también, ¿no? Entonces, si nosotros vamos con la plataforma... Tú me acabas de recordar algo, ¿no? Hablar como no hablar, como hablan muchos politiqueros de oficio. O sea, hablan, tú los ves, los escuchas 15, 20, 30 minutos, una hora hablando, y tú preguntas, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y tú dices, ¿what? Así como dices, ¿qué dijo? Porque muchas veces tú los ves y los escuchas hablando y simplemente llenaron el espacio de una pregunta con un conjunto de argumentos que no argumentó absolutamente nada de lo que le preguntaron, simplemente para llenar el espacio
y crear la ilusión de que está dando una respuesta o está dando un discurso, pero cuando tú revisas o pasa como otros eventos donde tú ves personas que dicen un conjunto de cosas, pero su actuación y su discurso están totalmente desconectados. No tienen unión, ninguna cosa se desfragmenta, se diluyen. Es cierto, correcto. Están totalmente incoherentes. Entonces ahí tú dices, eso es parte importante, porque otro elemento que no lo quisiera tocar ahorita, lo quisiera dejar para una próxima entrevista, es la parte del liderazgo, el manejo del liderazgo a través de la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque la parte fundamental de todo líder es eso, que su discurso y su actuación vayan agarrados de la mano, vayan en la misma dirección, porque eso es lo que te permite a ti generar algo trascendental que es fundamental en la comunicación asertiva. Correcto, correcto. Confianza. Ahora, fíjate que en la comunicación asertiva y en la que acabas de enlazar con el liderazgo, lo primero que uno tiene que aprender es a liderarse a uno mismo, porque si tú no sabes con gestionar tus propias emociones, liderarte a ti y llevar a cabo la comunicación efectiva y asertiva, y la asertividad no significa que todos van a estar de acuerdo con lo que tú dices, sino que vas por el camino de lo que tú quieres lograr exactamente. Entonces ahí es donde nosotros debemos, en una comunicación, ir midiéndonos que voy logrando el objetivo, vas tanteando y vas viendo si la persona te está haciendo feedback y lo que tú le te estás diciendo está entrando y estás midiendo en cuánto tiempo vas a estar comunicándote, si ese tiempo es suficiente como para poderlo, o tienes que reforzar esa comunicación posteriormente. Tú como docente lo sabes, yo también como docente lo sé, que tú no vas a entenderlo a la primera, a veces tienes que repetirle varias veces para que ellos entiendan y que se haga un hábito de que hay una frase que es como en las ecuaciones. Yo tenía un profesor que siempre repetía una ecuación, porque esta es la ecuación fundamental, no se la pueden evitar, no se la pueden olvidar. Entonces, cuando tú te das cuenta de que vas creciendo en una conversación y no es relevante, ¿verdad? Que no te lleva a ninguna parte, que va a continuar en el tiempo y es infructuosa, tú tienes que esperar y ser paciente. Esperar a que para la próxima puedas lograr el objetivo. Ese es parte de ese aspecto, porque cuando nosotros queremos hacer una comunicación asertiva, tenemos que hacer un elemento fundamental que sirve en todas las áreas en las que uno se desarrolla, y es una planificación. Y hay una característica allí que se nos sale un poquito de la comunicación asertiva, pero te cuento algo. La gente no fracasa, no planifica fracasar. Fracasa por no planificar. Ese es el elemento característico correspondiente que hace que las cosas ocurran. Tú ves, mucha gente se equivoca, mete la pata, como decimos vulgarmente. ¿Por qué? La gente no quiere meter la pata, la gente no quiere equivocarse. Pero la gente no ha terminado de entender es que el equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nacemos, vamos creciendo, vamos en ese proceso, aprendemos, desarrollamos, aprendemos nuevos elementos y vamos en un proceso de ensayo y error. Y ese es el método natural. Y ahí donde a veces, y lo digo grueso por ser parte del sistema, la educación tenemos que revisarla para ver si estamos efectivamente siendo asertivos al respecto de lo que estamos enseñando en ese objetivo que nos hemos trazado para poder completar el desarrollo de crear seres que verdaderamente sean pensantes. Ahí ya me estás poniendo
en esas camisas de 11 varas, como decían antes, en donde estamos agarrando de dónde, qué es lo primero, el huevo o la gallina. Entonces, ¿qué es el arreglo de la educación a nivel legal o el que la internalización del docente, que ya de por sí debe cumplir un programa, pero que también tiene la libertad de poder pasar esa información que tú acabas ahorita de explicar, que es súper importante, que cambiemos nosotros como profesionales en la educación y que llevemos la comunicación, todo lo que debe ser para que ellos puedan crecer. Yo recuerdo mucho, hubo algo que tú me comentaste una vez, que tú a tus estudiantes desde que trabajabas en la UDO le dabas un plan al final cuando terminaba el proyecto de la clase, que era, define tu sueño, cuál es la meta que tienes, cuál es el compromiso que tienes, porque van a ser profesionales y hacia dónde van. Si tienes un feedback que tienes que hacer un parámetro, porque realmente no es que vamos como decimos nosotros aquí en el Grupo Popular, vamos a tirar flechas cuando salimos a ejercer. Muchos lo hacen, ojo. Pues el guayuco a tirar flechas, ¡chan! ¡Chan! Y muchos lo hacen. Y fíjate que es tan importante que hasta salen tirando flechas y terminan cambiándose de profesión porque no valoraron todo ese conocimiento, porque entraron sin saber a dónde van, sin tener una meta. Porque no, como te digo, Esperanza, el proceso empieza en un génesis, empieza en poder definir cuál es el objetivo de lo que estoy tratando, para qué lo estoy haciendo, qué quiero lograr con eso que me estoy proponiendo. Entonces, es allí donde la comunicación asertiva parte igual, en el génesis, en el principio, en establecer cuál es el objetivo de lo que yo quiero comunicar exactamente. Esa es la parte importante y es lo relevante de cómo comenzar ese proceso de desarrollar la comunicación asertiva. Pero te cuento algo, Esperanza, este tema es suficientemente largo y tenemos que hacer varias entrevistas porque es muy largo, son por lo menos 7 puntos que tenemos que discutir y hasta ahora hemos arrancado por el primero. Y de verdad me siento muy contento por estos minutos que hemos estado aquí compartiendo con tu audiencia y viendo, porque es parte fundamental ese detalle. Saber cuál es el objetivo que te estás trazando para lograr que tu comunicación vaya en esa línea y la desarrolles y no te conviertas como los politiqueros de oficio que pasan 2 horas hablando y tú preguntas, ¿qué dijo? Y tú dices, Definitivamente, Horacio. Eso es tan importante lo que acabas de decir y me emociona mucho que podamos seguir ahondando en este tema, porque eso es fundamental para para la profesión, para llevar buenas relaciones en tu matrimonio, con tu familia, en tu trabajo, y es básico aprender a comunicarlo. Es como dices tú, es un tema para seguirlo explotando y esperamos para que en la próxima cita lo podamos, no sé cuándo será la posibilidad que podamos volver a unirnos en vivo y podamos dilucidar otras aristas posiblemente este sábado pudiéramos volvernos a conectar con tu audiencia y seguir desarrollando este tema que es maravilloso. Por ahorita, simplemente vamos a despedirnos. Nos vemos entonces. Para este próximo sábado volver a reunirnos a esta misma hora en este mismo Vaticanal de costumbre. Muy bueno, me encantó esta parte. Siempre disfruto de estos momentos. Entonces, hasta la próxima. Feliz tarde.